Madre mía, Kanyaman y Demet Özdemir. La boda que nos vendieron, qué derroche, por favor. ¿Cuánto dinero creéis que se dejaron? Porque yo alucino. A ver, no es que se sepa la cifra exacta, ¿eh? Nadie va a soltar el bombazo oficial de gastamos 3 millones en flores, pero es que las imágenes hablan por sí solas. Los rumores, los que corren por los foros, por los grupos de fans, hablan de cifras estratosféricas. Estamos hablando de millones de euros. Para ser honestos, cuando vi las fotos de los preparativos, de la decoración, pensé, esto no es una boda, es la boda de la década, o de las 2 décadas. Y es que, pensadlo bien. El vestido de Demet, que si era de alta costura, que si tenía no sé cuántos miles de cristales de Swarovski, solo el vestido debió costar una barbaridad. Y no me hablemos de la localización. Ese sitio tan espectacular, tan exclusivo que seguro que te cobran la respiración. Las flores, madre mía, las flores. De esas que mandan de todas partes del mundo, que huelen a paraíso y que cuestan 1,5 riñones. Luego está la lista de invitados, que no era precisamente la familia del pueblo, ¿eh? Gente importante, gente que cobra por salir en la tele. Y por supuesto la seguridad, el catering, la música, todo VIP. Lo que yo creo que está pasando es que quisieron dar el golpe de efecto, la boda perfecta de cuento de hadas que todos esperábamos ver de ellos, ¿no os parece? Querían que fuera un evento mediático de proporciones épicas, y vaya si lo consiguieron. Hay quien dice que todo fue una estrategia publicitaria. Que en realidad no gastaron tanto, pero que hicieron que pareciera que sí para generar más expectación, más titulares. A ver, que tampoco me extrañaría, que son actores y saben cómo jugar con la prensa. Pero, ¿tan exagerado? Yo sinceramente me inclino a pensar que se les fue un poquito la mano con el presupuesto. O quizás simplemente ellos viven en otro planeta donde el dinero no es problema. Muchos se preguntan si tanta ostentación es normal, si no es un poco excesivo para una pareja que al final se casa. Pero claro, ellos no son una pareja cualquiera. Son Kanyaman y Demet Özdemir, 2 de los actores más populares de Turquía y del mundo. Y sus fans esperaban algo espectacular. Y creo que eso fue lo que intentaron ofrecer. Un espectáculo para la vista, para las revistas, para las redes sociales. A mí me da la impresión de que quisieron que su boda fuera inolvidable, no solo para ellos, sino para todos los que pudimos ver un poquito de ella. Y claro, la fama tiene un precio, y parece que ese precio, en su caso, era una fortuna. De esos eventos que se recuerdan años y años por lo lujosos y extravagantes que fueron. ¿Os imagináis la factura final? Uf, mejor ni pensarlo. Pero volviendo a lo que importa, ¿creéis que todo ese dinero invertido en la boda tuvo algo que ver con que rompieran tan pronto? O sea, ¿fue una inversión que no salió bien? ¿O simplemente se dieron cuenta de que el amor no se compra con oro y diamantes? ¿Vosotros qué pensáis, valió la pena tanto gasto para que la relación acabara en nada?